La unidad de violencia sexual se compone por un equipo de psicólogas, que es Alejandra Blanco y María de Los Ángeles Aliste, y que ellas desempeñan dos funciones bien importantes, una que es más preventiva y otra que es de acompañamiento. Y que la unidad surge, para aquellas personas que no lo saben, surge a propósito de un estudio que se hace sobre el estado de situación de la violencia sexual en la universidad en 2016, para dar cabida a la política de violencia sexual que se implementa a partir del 2017. Ale, ¿tú vas a compartir pantalla? Al tiro. Ya. Entonces, Y este año en particular, nosotros nos hemos visto, avanza a la siguiente si quieres, Ale, gracias. Nos hemos visto desafiados como universidad y especialmente como universidad a buscar respuestas y más bien encontrar los desafíos que se nos plantean frente a la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior. Esta es una ley que se aprobó este año y que como objetivo tiene promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior. Como esta es una ley que se define en el contexto universitario y tiene dimensiones que alcanzan el tema de la reparación en distintos ámbitos, lo que están haciendo las universidades, no solo la Universidad Católica, es esperar los lineamientos de la superintendencia para saber cuáles son los alcances de estas dimensiones que acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué es contexto universitario? ¿Qué vamos a entender por reparación? Y en qué áreas las universidades están obligadas a hacer estas acciones. Y el otro aspecto relevante de esta ley es que está asociada a los procesos de acreditación de las universidades. Entonces nos pone un horizonte interesante de explorar y que vamos a estar trabajando, ya estamos trabajando este año, pero también el próximo, como para determinar cuáles son las brechas que la universidad tiene, que en definitiva no son de gran alcance porque, como les decía antes, desde el 2016 que la universidad está abordando este tema y como van a ver ahora, tenemos desarrollados varios dispositivos para poder atender las necesidades de los y las estudiantes, de los y las funcionarias y los y las académicas de la universidad. Y entonces, para entender la política de la universidad, lo que les queremos contar, dale nomás a Ángel, es que la política contiene, como les decía, la línea de prevención y la línea de apoyo y está enmarcada en 4 ejes, ¿no? La línea de prevención tiene que ver más bien con un cambio cultural como horizonte y por lo tanto todas las acciones que desarrollamos están mucho más orientadas a la psicoeducación, a generar conciencia y a despertar la corresponsabilidad. Por eso también tenemos como un modelo de acción, el modelo de observadores activos, ¿no? Para que no solo sea una responsabilidad de las víctimas, sino también de todos los que podamos observar y prevenir acciones de violencia sexual. Además, la política contiene aspectos normativos, genera reglamentos, genera obligaciones para los que somos parte de la comunidad, y por lo tanto es importante que estemos atentos a todas esas normativas que se generan, que vamos a compartir ahora. Alejandra va a hacer una síntesis de estos lineamientos. Y también hemos desarrollado protocolos, ¿no? Los protocolos tienen la función de que podamos entender qué hacer cuando alguna de estas acciones o alguna de estas situaciones de violencia sexual ocurren, ya sea porque somos víctimas o porque somos observadores directos, testigos de esta violencia sexual. Y además, este cuarto lineamiento es la línea de acompañamiento a víctimas y comunidades. Y en este sentido, nosotros lo que hacemos regularmente es acompañar, en primer lugar, a las víctimas y poder derivarlas cuando las víctimas necesiten una atención más permanente de tipo terapéutica.
en el contexto de las redes, que siempre son escasas, que la unidad puede desarrollar, pero también un acompañamiento a las comunidades, porque probablemente muchos de ustedes saben que cuando ocurre un hecho de violencia sexual en una unidad, sobre todo cuando son pequeñas, pero también pasa cuando son grandes, estos hechos no quedan solo afectando a la víctima, sino que remueven a toda la comunidad. Muchas veces se generan conflictos y por lo tanto la convivencia organizacional se ve afectada. Y en ese sentido nosotros también estamos llamados a acompañar esos procesos y a buscar estrategias que puedan de alguna manera resolver esos conflictos que surgen con el fin de que se pueda restaurar la convivencia, la confianza, que se pueda generar espacio de seguridad en las distintas comunidades. Así que este es como el contexto más general en el cual nosotros trabajamos y Alejandra les va a dar los detalles de las funciones que nosotros y los servicios que ofrecemos. Gracias, Ale. Gracias, Carola. Brevemente les voy a contar lo que está contenido en el Reglamento de Violencia Sexual en contexto universitario, un reglamento que se aprobó en marzo del año 2020. Este reglamento lo que hace es convertir en reglas, en normativa institucional, algunos aspectos que ya venían funcionando y también incorporar algunas modificaciones. Dentro de ellos está, en primer lugar, una definición clara de violencia sexual. Hasta antes de eso estábamos ocupando la definición de violencia sexual de la Organización Mundial de la Salud, que si bien es una definición muy clara, es más difícil de comprender porque no tiene, no está tan detallado en el fondo qué sí es violencia sexual y qué no, sino que tiene definiciones más generales, entonces trabajamos una definición en esa línea. Aparece la obligación de reporte, que entiendo que va a conversarlo más en detalle con ustedes, Cristina Fernández, de la Secretaría General. También se formalizó una figura que ya existía desde hace un tiempo, que son los representantes de la gestión local de la política, y además se crea formalmente nuestra unidad. Si bien nuestra unidad existe desde junio del 2018, esto nos viene a dar un campo normativo en el fondo y define claramente cuáles son nuestras funciones, nuestras dependencias, etcétera, etcétera. En términos de la definición de violencia sexual, es una definición amplia. Se tomó la decisión de incorporar algunas situaciones que, por ejemplo, no son consideradas delito en Chile, pero que sí son consideradas conductas que generan malestar, incomodidad y menoscabo en la persona que las recibe, y que no son deseables al interior de la comunidad universitaria, de acuerdo al Código de Honor y a los principios y valores de la universidad. Entonces, se definió como cualquier conducta, comentario, insinuación o gesto de connotación sexual no consentido, y se puso el foco en el consentimiento. Existe también una descripción detallada de cuándo se va a entender que no hay consentimiento, porque esa siempre suele ser una... Entonces ahí se incorporó el abuso de poder, se incorporó la intimidación, además del uso de fuerza física, que es lo más evidente, que produce menoscabo en la persona que lo experimenta. Y nos pareció muy importante y muy visionario también de parte de quienes trabajaron en este reglamento haber incorporado que la violencia sexual no solo ocurre en lo presencial o en el contacto entre las personas, sino que también puede ocurrir a través de medios digitales. Y eso también es un tremendo aporte, porque de alguna manera se hizo cargo y visualizó algo que iba a pasar después. Esto se aprobó en marzo del año 2020, creo que una semana después de eso empezó la cuarentena y todo, y nuestra vida se volcó a las redes sociales. Por lo tanto, nos parece muy importante esta incorporación, entendiendo que las relaciones entre las personas de la comunidad universitaria ocurren no solo en lo físico. Por otro lado, esta figura de los representantes y las representantes de la gestión local, Ciencias Sociales es una de las unidades académicas que más representantes tiene, lo que nos parece muy bueno, porque de alguna manera tiene un efecto multiplicador de la información. Nuestro interés con estas personas son miembros de las comunidades universitarias, no es un cargo, es un rol, nombrados por el decano, decana, y que tienen como objetivo funcionar como embajadores o como puentes entre las unidades académicas y la unidad de violencia sexual. De esta manera, nosotras tenemos contactos más periódicos con estas personas,
les informamos cuando hay cambios de directrices, cuando hay cambios de reglamentos, cuando hay actualizaciones. Al revés, canalizamos las necesidades de las unidades académicas, entonces cuando una unidad académica tiene una necesidad, por ejemplo, de pensar en cómo va a manejar temas, no sé, de prácticas profesionales o cualquier otra situación, entonces suele ser esta persona la que hace el contacto con nosotras y entonces generamos ahí una conversación. Y por otro lado, son personas a las que recurrir para preguntar. Acá nos parece siempre súper importante decir que no son las personas que van a recibir las denuncias o que tienen que acoger los casos, sino que más bien son las personas que saben qué es lo que hay que hacer si algo así se produce. ¿Sí? Entonces, son personas que nosotras hemos capacitado en primera respuesta, en primeros auxilios psicológicos, y que tienen ahí algunas nociones un poco más acabadas en el fondo de cómo brindar una primera respuesta. Siempre es importante aquí decir que este es un tema súper delicado y que por lo tanto la orientación siempre es hacer una derivación lo más rápida posible a nuestra unidad. Y por otro lado, bueno, la existencia de nuestra unidad, somos una unidad que depende de la prorectoría, somos una unidad central, porque prestamos servicios a toda la comunidad universitaria, esto es funcionarios, académicos y académicas, estudiantes, también hemos recibido personas de las empresas subcontratadas y por lo tanto es lógico ponernos en este lugar y no asignarnos a una vicerrectoría. Dependemos de la prorectoría, nos dirige Carola, que es la directora de la unidad. Ese es un cambio de hace un par de meses, en el fondo, en que la unidad ya tiene una directora. Antes era la presidenta de este Consejo de Prevención y Apoyo. Y trabajamos muy de la mano primero con este consejo, que era un consejo conformado por alrededor de 25 personas. Hoy día es un comité consultivo bastante más pequeño, pero que tiene las mismas características, que es un equipo de personas bien representativo de la comunidad, entonces hay un estudiante, hay académicos, hay representantes de los funcionarios. Y nosotras, que somos la Unidad de Prevención y Apoyo, nuestra sigla es VS, en general ya nos estamos refiriendo así a nosotras mismas, que es más corto, porque además le resta el término violencia sexual, que puede ser un término que a veces cuesta un poco decir. De todas formas, esta unidad tiene estos dos programas que decía Carola, un programa de prevención que lidero y ejecuto yo, y un programa de apoyo que también lidera y ejecuta la María de los Ángeles, porque suena como grande, pero en verdad somos nosotras dos. Ahora, nuestro trabajo es siempre en colaboración con otras personas de la universidad, entonces también es un trabajo muy colaborativo. En el ámbito de prevención, bueno, el objetivo tiene que ver con trabajar la cultura de respeto, con sensibilizar, con acompañar, con poner el tema sobre la mesa, con buscar las mejores estrategias para difundir el trabajo que se hace también en una universidad muy grande, muy compleja, con muchas iniciativas, y eso nos genera a veces dificultades porque entonces cuando vamos a presentar, presentamos nosotros, presenta el DACE, presenta el CARA, presentan Salud Estudiantil, presentan todos los otros órganos de la universidad y todos los otros servicios, entonces un poco cuesta a veces, porque además este tema es importante cuando nos pasa, pero no necesariamente es un tema que esté ahí como presente en las personas, entonces de alguna manera estamos siempre y permanentemente buscando las mejores formas de llegar a toda la comunidad. ¿Qué hemos trabajado? Los lineamientos para la buena convivencia, entre ellos el lineamiento para la relación académico-estudiante, que es un documento que es de los primeros documentos que salió de la política, que son lineamientos y recomendaciones. Acá yo los invito y las invito a que lo revisen, pero de todas formas siempre nos parece súper importante ser enfáticos en decir que no son prohibiciones, no es un conjunto de reglas, no es un conjunto, no son censuras en el fondo a ciertas conductas, sino que más bien son orientaciones para ayudar a una mejor convivencia, para poder ayudar a qué es lo que es esperable y qué es lo que no es esperable. Trabajamos en campañas de prevención, ahí en la foto está nuestra última campaña, que fue una campaña que se hizo a través de redes sociales el año pasado. Campañas de prevención y sensibilización, charlas y capacitaciones, muchas, hacemos muchas charlas en distintos espacios. Ayer estuvimos con los candidatos a representación estudiantil, hacemos las charlas que nos pidan y de lo que nos pidan, entonces hacemos charlas de sensibilización en temas de primera respuesta, de primeros auxilios, de la política de la universidad,
y si hay algo nuevo o algo que pensar, también podemos pensarlo. Tenemos una estrategia de prevención que está ubicada en salud estudiantil y que lideran muy bien ellas, una enfermera y una psicóloga del programa de salud mental de salud estudiantil, con los talleres STOP, que es esto que decía la Carola de la corresponsabilidad. Los talleres STOP han sido siempre, bueno, esto se implementan creo que desde el 2017 y han sido siempre muy bien evaluados por quienes participan en ellos, están dirigidos a estudiantes. Se va a hacer un modelo de observadores activos. El objetivo es que los estudiantes puedan identificar conductas de riesgo e intervenir activamente. Y también tienen un taller de procedimiento. Trabajamos apoyando en la generación de protocolos generales de respuesta y también hacemos asesoría a protocolos locales. En ese sentido, hay veces que, por ejemplo, proyectos políticos o proyectos sociales necesitan ya algo un poco más específico a sus propias características. ¿Qué hago si se ocurre una situación de estas? Si estamos en trabajos de verano en un lugar perdido, ¿cómo reacciono? Y hemos trabajado en protocolos también. Y lanzamos en septiembre un curso para académicos, que tuvo una muy buena recepción. Participaron 35 académicos y académicas de la universidad. Esperamos tener una segunda versión en enero, y es un programa sobre prevención de violencia sexual que toca temas como qué es la violencia, cómo se produce, cómo afecta, y también da cuenta de cuáles son los protocolos de respuesta y cuáles son las normativas de la universidad. Es un programa asincrónico que se da en el CDDOC y que fue súper bien evaluado. Por las personas que participaron, al menos recibimos una muy buena evaluación. Y por último, nuestro programa de apoyo es un programa que lo que siempre nos interesa mucho decir es que es confidencial, o sea, recurrir a la UES no constituye denuncia. Nada se va a hacer si la víctima no consiente, es completamente gratuito. Somos un equipo especializado, la mayoría de los casos lo recibe la María de los Ángeles, pero yo también recibo algunos. Ambas tenemos experiencia y formación en el tema, y estamos ubicadas en el campus de San Joaquín, al frente de ustedes en el MIDE, en el tercer piso, al lado de Patricia, la ombuds, y nuestra labor es asesorar, orientar, conectar. Nuestro objetivo no es brindar psicoterapia. Acá les pedimos, si en algún minuto ustedes tienen contacto con una víctima, es súper importante ajustar las expectativas, porque es súper doloroso cuando llegan y dicen, bueno, voy a recibir terapia. No somos un espacio de psicoterapia, no, porque no está la capacidad, porque un dispositivo que brinde terapia requiere otros recursos humanos también, pero sí hacemos acompañamiento, hacemos orientación y hacemos derivaciones asistidas. ¿Qué significa la derivación asistida? Que nosotras buscamos el lugar al que la persona pueda dirigirse, hacemos la derivación nosotras y acompañamos hasta que la persona esté inserta en el proceso terapéutico. De investigación que se puedan dar en Secretaría General. Eso, perdón, hablé muy rápido, teníamos poquito tiempo y harta información. Estos son nuestros datos de contacto. Nuestro fono ayuda es un teléfono que maneja la María de los Ángeles, que cuando no está ella lo manejo yo. Es un teléfono gratuito, lo cambiamos recién a un número 800 que está ahí en Marcha Blanca también. Este número también llega a ese mismo teléfono, que es un anexo en el fondo de la universidad, y nuestro correo es ubs@uced.cl. Muchísimas gracias, Alejandra y Carolina. Eh, creo que muy clara y precisa toda la información que nos han compartido. Y los invito a quienes están participando a poner sus preguntas en el chat por mientras, pero vamos a continuar con las exposiciones para dejar las preguntas al final. Así que en este momento le doy el pase a Cristina Fernández, nuestra secretaria general. Muchas gracias, Lilian. ¿Se ve ahí? Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio. Muchas gracias a la decana por pensar y a todos quienes han participado en la organización de este seminario. La verdad que me parece fundamental que los organismos que participamos en la prevención, apoyo, investigación y sanción de estos temas
podamos tener la oportunidad de acercarnos un poco más a las comunidades, más allá del trabajo que hacemos día a día. Quisiera contarles, traté de estructurar un poco los temas que quiero conversar con ustedes o mostrarles cuál es la competencia de la Secretaría General y cuál es la normativa que nosotros aplicamos, quiénes pueden denunciar, quiénes pueden ser denunciados y dónde y ante quién puedo denunciar. Un poco mencionarles el tema de la obligación de reporte, hablarles un poco de la estructura y de la forma y distintos tipos de procesos que tenemos, de las medidas de resguardo y del programa de apoyo que tiene la clínica jurídica. La universidad, como mencionaba la Carola y la Ale, desde el 2017 en adelante se ha esforzado por poner en el centro un poco este tema, un poco como los tiempos, un tema que se fue visibilizando socialmente cada vez más, hasta hoy día contar con una red de apoyo, con principalmente las unidades que ustedes ven ahí, que parte principalmente por la unidad académica, que es donde primero la persona afectada, en el caso que sean alumnos, se acerca, y pasando por todas las que ustedes ven ahí, desde la Dirección de Salud, la unidad, la UBS, como le dice la Ale, nosotros la Secretaría General, y también el caso de la Ombuds. ¿Cuál es la competencia que tenemos nosotros como Secretaría General? Los hechos o conductas tienen que ser contrarios a nuestra reglamentación, a nuestra declaración de principios, a nuestros estatutos generales, el Código de Honor, como mencionaron, y en este caso en específico a nuestro reglamento de violencia sexual, siendo contrarios a la convivencia universitaria al interior de la comunidad. Además, es importante señalar que los hechos que la Secretaría General conozca son hechos que se dan en contexto universitario. Esto quiere decir que se produzcan dentro de los recintos universitarios o en el caso que sea fuera de ellos en actividades, por decirlo de algún modo, oficiales de la universidad, sean organizadas por la universidad, por la Federación de Estudiantes, por los centros de alumnos. Aquí caben todo lo que son prácticas, talleres, salidas a terreno, etc. Y también nosotros tenemos la competencia para conocer de aquellos actos o infracciones que se realicen a través de las redes sociales, medios virtuales, correos u otros medios. Muy importante lo que mencionaba la Ale, el reglamento de violencia sexual o toda la tratativa que tiene este tema al interior de la universidad está muy enfocado y cuenta mucho con el tema del consentimiento. El consentimiento respecto de cuando yo soy víctima y sufro ciertas acciones o actos en los cuales yo no di mi consentimiento, y posteriormente a eso, cuando quiero denunciar, debo manifestar el consentimiento para que se inicie el proceso. No basta con que a mí me llegue el aviso, que yo me entere por las redes sociales, que me llamen por teléfono y me cuenten que algo pasó. Yo necesito comprobar que la persona afectada, la víctima, está de acuerdo con iniciar un proceso de investigación al interior de la Secretaría General. Yo puse aquí los principales canales de comunicación. Sin duda está la unidad académica, que parte desde, en este caso, la decana, los directores de escuelas o institutos, algún profesor académico, académica de confianza de la persona que fue víctima, en el caso que los hechos se produzcan, para que ustedes sepan, entre personas que son contratadas por la universidad, es decir, académicos o funcionarios que no involucren alumnos. Esos hechos el canal de comunicación es la dirección de personas. No se ven por los reglamentos de la Secretaría General, sino que por el reglamento interno que rige a la universidad, y tiene un tratamiento especial que está fijado por ley, no por el reglamento nuestro, sino que hay obligaciones legales que cumplir en ese sentido. Y dentro de la unidad académica pongo la obligación de reporte, que la voy a mencionar, pero que resulta muy importante, sobre todo si hoy día nos acompañan académicos que normalmente hay dudas al respecto de cómo hacerlo. Tenemos un canal de comunicación que es la unidad de la UBS y también nuestra querida Patricia, la Ombuds, y puse la confidencialidad porque no es un canal de denuncia, pero es una instancia en la cual una persona que ha sido víctima es posible que se acerque y se activan los protocolos internos de ellos, siempre basados principalmente en el tema de la confidencialidad, donde se le va a dar la orientación adecuada y cómo hacer la denuncia, o si la quiere hacer, pedirle el consentimiento para poder transmitirlo. Y tenemos el que me corresponde a mí,
en la Secretaría General, que nosotros podemos recibir directamente las denuncias, sea por todas esas formas que ustedes ven ahí, la libertad de poder concurrir directamente a las oficinas de la Secretaría General, y aquí un abogado o yo directamente vamos a recibir su denuncia, o Marisol Urrutia, la prosecretaria también, por correo directamente al de la Secretaría General, o a mi correo personal, o a través del formulario web que tiene implementada la Secretaría General y que está en su página, que aquí puse yo un pantallazo perfecto de que ustedes, los que no lo conocen, lo pudiesen visualizar. Respecto de la obligación de reporte, la obligación de reporte, como bien mencionó la Alejandra, está contemplado en nuestro reglamento de violencia sexual. ¿Y quiénes están obligados a hacer un reporte? Están obligados todas aquellas personas que sean consideradas autoridades dentro de la universidad. ¿Quiénes son considerados autoridades al interior de nuestra universidad? Todos aquellos que tengan un nombramiento formal en el cargo en el que se encuentre formalizado, sea por resolución de rectoría o por decreto de rectoría. Aquí caben, bajando desde los prorectores, vicerrectores, los decanos, directores, jefes de departamento, etcétera. Todas aquellas personas que tengan un cargo que esté formalizado, al tomar conocimiento de un hecho de violencia sexual, están obligados al reporte. Y los académicos, todos los académicos o académicas de la universidad, también están obligados a este reporte. ¿Qué significa estar obligado al reporte? En el caso de los académicos, significa que, tomado conocimiento del hecho que les dieron a conocer, tiene 2 días hábiles para ponerlos en conocimiento de la autoridad máxima de su unidad académica, como es el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, como es el caso del vicerrector, si fuera el interior de una vicerrectoría y fuera alguien en la jerarquía que esté un poco más abajo, o etcétera. Y en el caso de la autoridad universitaria, la decana en este caso, si toma conocimiento de un hecho o se le reportó por parte de un director o un académico un hecho de violencia sexual, tiene 2 días hábiles para dármelo a conocer a mí, a mi Secretaría General. Requisitos del reporte: debe siempre ser por escrito. No me sirve que me lo reporten por teléfono, debe ser por escrito. Debe contener una breve descripción de los hechos, los datos de la víctima, del afectado o afectada, y una individualización del presunto responsable. Si no tenemos todos los datos, un nombre completo, la gente de pronto se complica, no sé de qué facultad es, al menos algunos datos que a nosotros como Secretaría General nos den posibilidades de identificar. Esos son los requisitos que debe cumplir el reporte. ¿Qué hago yo? Recibir un reporte, me pongo en contacto con la víctima, haciéndole presente que recibí el reporte y consultándole si es su voluntad iniciar o no una denuncia y un procedimiento formal al interior de la Secretaría General. Aquí es importante que ustedes puedan transmitir que un alumno, un funcionario, un académico puede eventualmente decir en un principio o manifestarme a mí que no quiere denunciar, pero 2 meses después cambiar de idea. El decir que no en un principio no inhabilita para que posteriormente esto se pueda iniciar. ¿Cuáles son los procedimientos al interior de la Secretaría General? Tenemos uno que es el procedimiento de diligencias previas. Cuando yo abro un procedimiento de diligencias previas, cuando no tengo tan claro si soy competente o no con los antecedentes que me hicieron llegar, cuando no tengo claro si la fiesta en la que pudo haber sucedido el evento de violencia sexual era organizado por el centro alumno o no, y me falta información. ¿Qué es lo que hago? Abro diligencias previas, tomo declaraciones, normalmente a la víctima, al denunciado o denunciado, y puedo pedir antecedentes a la facultad o a la unidad que corresponda. Y en ese marco puedo dictar también, si estimo necesario, las medidas de resguardo. Estas diligencias previas, si se decide que no somos competentes para conocer los hechos, se cierra y se decreta que no se abre proceso. En cambio, si se abre proceso de responsabilidad o indagación formal, todo lo que se hizo en este procedimiento de diligencias previas pasa a ser parte del proceso. O sea, se ingresa en el mismo expediente. Y los 2 procesos, que estos ya sí son los procedimientos de investigación en sí, tienen 2 nombres distintos. El proceso de responsabilidad, cuando estamos tratando de
estamos investigando, no tratando, investigando la posible responsabilidad sea de estudiantes o funcionarios, y cuando se trata de académicos el proceso se llama de indagación formal. Esto, muy resumidamente, es la estructura de los procesos al interior de la Secretaría General. Tenemos el inicio con la denuncia, un proceso, una etapa de investigación que puede terminar en un sobreseguimiento directamente cuando de los antecedentes de la investigación se da cuenta que los antecedentes no alcanzan y no hay forma de conseguir más antecedentes para determinar la responsabilidad, o los hechos derechamente no constituyen una infracción. O, en el caso contrario, en que los antecedentes dan cuenta de una eventual responsabilidad, nosotros formulamos cargos, se abre una etapa de descargo en que la persona denunciada tiene derecho a acompañar antecedentes, a hacer presente otras situaciones o lo que quiera acompañar, para después pasar a la redacción del informe. Que para que ustedes tengan como una idea, es como que ustedes conocieran al interior de un tribunal la sentencia, que incluye a grandes rasgos, que comprende un resumen del proceso completo, donde el investigador o la investigadora me hace una propuesta de sanción si llegó a la convicción de que hay responsabilidad de la persona investigada o hay sobreseguimiento en el caso contrario. En ambos casos hay otra instancia que no la quise poner acá para no alargarlo tanto. Existen recursos que pueden interponer tanto el denunciante como el denunciado, que son los de reconsideración, que son directamente a mí, o el de apelación, que es a una comisión que está integrada por 5 profesores de la universidad y yo, que concurro a defender el proceso de la Secretaría General. Respecto de las medidas de resguardo, las medidas de resguardo están contempladas en el reglamento de responsabilidad, no en el de violencia. Y su objetivo es cautelar la convivencia al interior de la universidad. Estas medidas, la verdad que no son muy antiguas en nuestro reglamento de responsabilidad, se introdujo la posibilidad de decretarla no hace muchos años, y la verdad que han dado bastante buen resultado, y han resultado ser una herramienta que nos ha ayudado mucho para poder cautelar o restituir en parte la convivencia al interior de las comunidades. Normalmente consisten en que las personas involucradas, en este caso alumnos, se les separa de espacios al interior de los recintos de la universidad, o respecto a la participación en actividades universitarias. Puse yo otras a determinar, y además comprende la separación de espacios virtuales a raíz del tema de la pandemia. No solo se refiere a espacios físicos, sino que también a espacios virtuales. Y otras a determinar, esto no se reduce a que la persona no vaya a un lugar, sino que muchas veces nos toca con los directores de docencia, los directores de asuntos estudiantiles, poder coordinar y hacer cambios en los avances curriculares y mallas curriculares, normalmente del denunciado, para poder cautelar que en el avance dentro de la carrera no se vaya topando en los mismos ramos con las personas, y buscamos hacer la mejor coordinación posible para que eso no suceda. Otras medidas, por ejemplo, les pongo un caso que tuvimos hace muchos años, un acoso que se hacía por el correo UC, bloqueamos el correo, por ejemplo. Fue una medida de resguardo en que se bloqueó el correo para que la persona no hiciera mal uso de eso respecto a los miembros internos de la comunidad. Las medidas de resguardo tienen la característica de ser provisionales, no pueden ser permanentes. En casos graves y muy serios, nosotros los hemos aplicado con cierto carácter de permanencia hasta que la persona denunciante termine su calidad de alumno al interior de la universidad, pero son esencialmente temporales. ¿Qué pasa si alguien no cumple la medida de resguardo? Si no puede ir a una clase y va a la sala, si no tiene autorización para asistir a una actividad y asiste, su incumplimiento, en el caso que el proceso esté en marcha, se tiene como un agravante para efectos de la sanción, o si el proceso ya terminó, podría darse inicio a un nuevo proceso por este incumplimiento. Las sanciones, como para que tengan una visión de qué sanciones podemos aplicar en la Secretaría General, existen 2 tipos de sanciones, las principales y las accesorias. Cuando se determina sancionar, siempre debe haber una principal. No así en el caso de las accesorias, que pueden o no estar aparejadas. Las principales son las amonestaciones, que pueden ser verbales o escritas,
tenemos medidas alternativas que podemos decretar como medida principal. Aquí tenemos principalmente asistencias a talleres, a cursos, o hacer trabajos al interior de alguna unidad de la universidad. Y aquí nos ayuda mucho la Dirección de Salud con cursos de control de ira, de relaciones saludables al interior de las parejas, en el caso que sean otros temas respecto del alcohol, etc. Tenemos la suspensión de actividades académicas o la reducción de labores, si estamos hablando de académicos o de funcionarios, la petición de renuncia y la expulsión o la destitución según sea el caso de qué miembro de la universidad estemos hablando. Y en el caso de las medidas accesorias, estas pueden ser temporales o permanentes, y las inhabilidades en el caso de los alumnos son la prohibición para hacer ayudantía, la prohibición de que se vayan de intercambio con patrocinio de la universidad y que no puedan ser elegidos para cargos de representación estudiantil. Y en el caso de los profesores tienen prohibición o inhabilidad para tener patrocinio de la universidad para sus actividades académicas y no pueden ser designados o elegidos en funciones de gestión de la universidad. Estas pasan más o menos entre de 2 a 8 semestres cuando son temporales y si no ya son permanentes. Les quería contar un poco del programa de apoyo de la clínica jurídica con el que nosotros trabajamos muy relacionadamente. Esta asesoría jurídica es gratuita, consta de un equipo multidisciplinario, hay varios abogados al interior de este programa. La asesoría y orientación es una cosa y también pueden asumir la representación judicial de la persona, de la víctima, en los tribunales de justicia, y funciona con una red de apoyo también con la unidad, con la UBS, con nosotros. Estamos en permanente contacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos la obligación, si desde la Fiscalía, en casos que ellos representen a las víctimas, nos solicitan información a la Secretaría General, es la única instancia en la que nosotros estamos obligados a darle información a los tribunales. Y eso lo hacemos coordinadamente con los abogados de la clínica jurídica, de manera de cooperar con los procesos cuando se desarrollan en los tribunales. Solo a modo para que tengan un ejemplo, desde que este programa empezó hace más tiempo, pero como un programa de apoyo específicamente para temas de violencia sexual, lleva aproximadamente 2 años y medio. Han tenido 58 entrevistas y hoy día están patrocinando 23 personas de la universidad en temas de violencia sexual, que son hechos que tienen características de delito y por lo tanto ya pasan a la instancia de los tribunales de justicia. Algunas consideraciones que me gustaría compartir con ustedes. Tratar de que nos ayuden. A ver, el autocuidado y el cuidado son siempre temas complicados de tratar porque la gente se siente un poco cuestionada y que hay algún tipo de responsabilidad en su actuar cuando uno habla del autocuidado. Y no lo quiero mencionar en ese sentido, sino que todo lo contrario. Yo creo que así como hoy día nosotros nos cuidamos de un portonazo, nos preocupamos en la noche de cerrar bien nuestra casa para no ser probables víctimas de algún tipo de delito. Les quiero contar que en el 90% de las situaciones que nosotros vemos al interior de la Secretaría General está presente el consumo excesivo de alcohol y de drogas. Por lo tanto, el autocuidado va un llamado a esas situaciones porque nos hacen personas susceptibles o más frágiles y vulnerables frente a la comisión y ser víctimas de una situación de violencia sexual. Y no solo de violencia sexual, de un asalto, de un atropello, etc. Entonces el llamado es a cuidarnos nosotros y también nosotros a cuidar a los que están al lado nuestro. A eso apuntaba la Alejandra con este programa que tienen de acompañamiento, de monitores. Un poco si yo veo a una persona que está en una situación de vulnerabilidad y que probablemente podría estar expuesta a una situación de ser víctima de algún delito, a cuidarla, ayudarla, acompañarla. En ese sentido lo quiero decir. La exposición a las redes sociales. Yo sé que el tema de poder hacer visibles situaciones, en este caso de violencia sexual, en las redes sociales ha sido la opción de muchas personas frente probablemente muy justificadas visiones de que no hay respuesta a tiempo, no hay respuestas concretas en este caso de la universidad. Mencionar que la exposición en las redes sociales trae una revictimización importante de las personas que ahí
publican sus experiencias. Cuando yo me toca conversar con alumnos y les hago presente que lo que se deja en las redes sociales permanece para siempre, o sea, en 30 años más, si yo publico una situación particular mía, no solo de violencia sexual, en 30 años más yo la googleo, sigue apareciendo. Cuando busque un trabajo, sigue apareciendo. Y eventualmente, cuando yo expongo situaciones en las cuales acuso a otras personas o expongo el nombre de otras personas, también me estoy poniendo en la situación de que esa otra persona accione contra mí. Está el derecho a hacerlo, está la libertad de hacerlo, pero yo me siento en la obligación de transmitir que hay situaciones en las cuales esto puede acarrear más problemas que beneficios. Nosotros el trabajo que hemos estado haciendo hoy día con la Carola, con la Ombuds, desde el comité directivo, desde las unidades, con las facultades, es poder crear estos canales institucionales que creo que cada día están funcionando mejor, cada día tenemos más apoyo, cada día tenemos más herramientas. Por lo tanto, el llamado es a confiar en los canales institucionales que tiene la universidad y no a recurrir a estos canales informales o que están un poco por fuera de la institucionalidad. Quisiera hablarles también de los límites que tiene la Secretaría General para las investigaciones. Nosotros no reemplazamos a los tribunales de justicia. Por lo tanto, si estamos frente a una situación de violencia sexual grave, como puede ser un abuso sexual o eventualmente una violación, nosotros no tenemos ni la capacidad técnica para poder recabar pruebas en ese sentido, y el llamado es a denunciar, apoyarse en la clínica jurídica. No esperen más de lo que nosotros podemos dar. Nosotros somos una unidad universitaria, no somos un tribunal de justicia, y las personas involucradas en estos procesos son todos miembros de la comunidad. Por lo tanto, el trabajo no es solo sancionatorio, sino que también es de reparación, en ayuda con la unidad, es de convivencia universitaria. Por lo tanto, en ese sentido yo agradezco y aprovecho de mencionarlo, el trabajo que ha hecho la unidad con, de alguna manera, manejar adecuadamente las expectativas de las personas cuando están involucradas en nuestros procesos. Las personas siempre llegan donde nosotros y siempre cuál es la sanción que ellos quieren, la expulsión. La verdad que si expulsáramos a todas las personas, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Las cosas tienen graduaciones, tienen distintos tipos de gravedad, por lo tanto a eso nosotros nos tenemos que atener. Un límite importante que les quiero transmitir que tiene la Secretaría General y que no es tan visible, es que nosotros tenemos que decidir con lo que hay dentro del proceso y que no necesariamente es lo mismo que ustedes escuchan al interior de la facultad, que se publica en las redes sociales. Las personas enfrentadas a una declaración en un proceso no necesariamente declaran lo mismo que declaran en el patio. Por lo tanto, nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que se menciona en las redes, de lo que dicen en el patio, de lo que se ha comunicado al interior de la facultad. Estamos limitados por lo que se encuentre acreditado dentro de nuestro expediente. Y en ese sentido, ese es el trabajo de justicia que tratamos de hacer para uno y para otro lado, tratando de llegar a la mayor cercanía a la verdad posible y en ese camino proponer la sanción que nos parece más adecuada. Ahí solo a modo de información, las formas de contacto, para los que no conocen la Secretaría General, nosotros nos encontramos en el tercer piso de Casa Central, no es un equipo tan grande, tenemos 7 abogados a cargo de los procesos y como les mencionaba, trabajamos muy de la mano con todas las unidades, con la Carola y su equipo, con la Patricia, que no hay semana en la que no estemos en contacto, entonces también con los decanos, en este caso con Mariana, la verdad que la comunicación es súper fluida de consultas, de qué hago en esto, entonces confíen, la verdad que yo creo que hemos estado estos años, han ido haciendo un camino de posibilidades de llegar a un trabajo y a una institucionalidad que nos mantenga como libres de situaciones de violencia sexual, que nos permita tener una convivencia sana al interior de nuestra universidad, y en ese sentido creo que el trabajo es de todo. Así que muchas gracias por la posibilidad y para lo que necesiten la Secretaría General tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, nuestra secretaria general.
también qué valioso poder contar con con esta información y con la perspectiva desde esta institucionalidad también. Le voy a dar paso ahora a Patricia Mazalán, nuestra ombuds universitaria, con lo que vamos a concluir las exposiciones y luego vamos a tener un espacio para recoger las preguntas que han ido apareciendo en el chat o en la sección de preguntas. Adelante, Patricia, gracias. Ahí sí estaba sin micrófono. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien, gracias. Bueno, dar las gracias a la decana, ¿cierto?, de la facultad y a todo su equipo organizador, porque creo que estas son las mejores instancias como para dar a conocer las áreas, ¿cierto?, que la universidad dispone para poder dar acogida a todos los problemas que pueden suceder en una comunidad tan grande como es la nuestra. Así que bueno, yo acá traté de tomar en cuenta el contexto, ¿cierto?, de este encuentro, pero además contarles un poquito más a fondo lo que es el rol de la Ombud. Bueno, ¿cuál es el rol del Ombud UC? Es procurar, y aquí yo me voy a sumar a las palabras que ha dicho Cristina, a las palabras de Carolina y de Alejandra, en el sentido de que creo que todas las unidades que estamos presentando hoy día tenemos un centro común que tiene que ver con la sana y la buena convivencia. Yo creo que si pudiéramos mirarnos, ¿cierto?, y en un foco, yo creo que ese es nuestro faro que nos une. Y en este sentido, esto, procurar la buena convivencia que conforma una comunidad enorme como la nuestra. ¿Quién es el Ombud? Un tercero, ¿cierto?, que ayuda a las personas cuando tienen preocupaciones, cuando tienen preguntas. Y ya vamos a ver qué tipo de preguntas o preocupaciones, pero que de alguna manera también cuando hay un conflicto, la Ombuds puede estar disponible, absolutamente disponible, a trabajar con las personas y a poder llegar a un encuentro entre ambas o entre grupos a veces. ¿Ok? Y este trabajo, y vamos a ver en un segundito más los 4 pilares que tienen que ver con la independencia, la confidencialidad, la informalidad y la imparcialidad. Dentro de todas mis funciones, ¿cierto?, está el promover, así como bien Alejandra decía, que la UBS tiene toda esta línea de la promoción de acciones que tengan que ver con evitar, ¿cierto?, la violencia sexual dentro de la comunidad. Desde mi perspectiva como ombud, mi misión es promover acciones que contribuyan a esta cultura del respeto, y en este contexto contarles que ya estamos trabajando, estoy muy contenta, con nuestro comité de convivencia, donde en un tiempo más, así como la Facultad de Ciencias Sociales ya tiene, ¿cierto?, un trabajo adelantado sobre la convivencia dentro de la unidad, nosotros esperamos que todas las unidades de nuestra universidad podamos alinearnos, ¿cierto?, con lineamientos comunes, pero que cada uno pueda adaptar esos lineamientos comunes, ¿cierto?, a lo que es su propia cultura. Y en eso estamos trabajando y de a poquito vamos a ir dando feedback en lo que vayamos haciendo con este comité, donde yo estoy muy contenta. También a mí me toca observar situaciones. Cuando a uno como ombud le llegan casos, uno tiene que ir advirtiendo cómo se da la tendencia. Si yo veo que la tendencia es en maltrato, si yo veo que la tendencia es en reglamentación estudiantil, sin duda vamos a tener que procurar acciones para evitar, para prevenir, para promover que esas situaciones no se estén dando y poder prevenirlas y anticiparlas. Como digo, anticipar, detectar anticipadamente, mediar y proponer soluciones. ¿Quiénes pueden acudir a Ombud? Cualquier miembro de la comunidad universitaria, eso es súper importante, estudiantes, académicos, profesionales, administrativos, siempre la puerta de Ombud va a estar abierta. Y en este sentido, ¿qué problemas pueden llegar? Pueden llegar inquietudes, como yo decía hace un ratito atrás, mire profesora, tengo este problema, me pasa que, no sé, tengo que tomar una decisión y no sé qué hacer. Bueno, ahí está, sobre algún problema que le acontezca. O también sobre actos, omisiones, incorrecciones
o problemas que afecten la convivencia. Ese es el centro, digamos, del quehacer y cuál es la problemática que puede llegar a la OMB. ¿Y cuándo? Es en cualquier momento. Y de ahí vamos a ver que empiezan las derivaciones, ¿ah? Y otras cosas que yo las puedo resolver y otras que hay que derivar. Pero yo les hablaba de estos 4 principios fundamentales que son muy, muy importantes. Uno es la independencia, ¿ya? Esta independencia tiene que ver con que si bien yo pertenezco y dependo administrativamente de la prorrectoría, yo no tengo una representación. Si bien yo tengo un curso en la Escuela de Enfermería, les voy a poner un ejemplo, yo represento a la Escuela de Enfermería, yo soy neutral, y ahí viene el concepto de neutralidad en mi quehacer y de la imparcialidad. O sea, yo tengo que ver las situaciones, la toma de decisiones, desde la más altura de miras que yo puedo, sin comprometerme con ninguna instancia. No, es que yo soy de aquí, por lo tanto voy a favorecer esto, de ninguna manera. Por otro lado, voy a pasar a la informalidad y después me voy a ir a la confidencialidad. La informalidad también tiene que ver con algo muy importante que hay que comprender. Yo no puedo hacer investigación formal como la puede hacer dirección de personas o como la puede hacer la Secretaría General. Y eso también hay que entenderlo. Yo no me puedo, o sea, yo puedo pedir alguna información si me la brindan, pero yo no puedo hacer una investigación como la va a hacer un abogado en cada una de las instancias que correspondan. Y me voy a ir a la confidencialidad, porque la confidencialidad siempre va a estar presente. Pero hay 2 momentos en que esa confidencialidad podría ser, no quiero hablar de transgresión a la confidencialidad, pero podría ser traspasada. Una es cuando la persona corre un riesgo inminente. Hablo de un riesgo vital, ¿ya? Donde uno tiene que dar a conocer esta situación, acudir a quien corresponda y poner a salvo a esta persona. Pero por otro lado, también esa confidencialidad está dada por la persona que acude a mí. Hay personas que me dicen, ombuds, por favor, sí, yo quiero hablar con el decano, yo quiero hablar con el director, diga que yo quiero hablar. Yo hablo con ese director, con ese decano, y la persona sabe, sin duda, que yo estoy hablando de su parte. Yo creo que eso es muy importante que se sepa, porque para que no exista ningún tipo de error en este sentido, o de creer que se está rompiendo una confidencialidad, pero en el fondo la confidencialidad se mantiene hasta que no haya riesgo inminente o que la persona misma me dé el pase para yo poder hablar en su nombre. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento que yo sigo? Y aquí tengo una infografía bien bonita que la estoy estrenando en esta presentación. Entonces, cuando existe un conflicto, lo primero que yo pregunto, créanmelo, a ver, ¿usted habló con su profesor? ¿Usted habló con su jefe directo? ¿Habló con la persona en cuestión? Y generalmente mi primer consejo es decir, vaya a la fuente. Ah, no, es que yo no hablé con nadie. No, no hablé con nadie, vengo a usted, porque usted es la que tiene que poner el orden acá. Y la verdad que en los conflictos, en los problemas, lo primero es conversar con las personas involucradas, el buen entendimiento, la buena voluntad. Yo lo pregono siempre. Bueno, la persona, ¿cierto?, contactó al ombuds, ya vamos a ver cómo se puede contactar, perdón, ahí. El ombuds escucha, y en este sentido, entonces, yo escucho atentamente esa verdad. Y una vez hablé de las verdades solo una, pero vamos a hablar de la perspectiva de la persona que se ve afectada. Generalmente, cuando una persona se ve afectada, la otra también. Y yo quiero decir también que en este contexto, para mí como ombuds es súper importante escuchar a la otra parte. Cuando una persona me viene a contar un conflicto y, bueno, yo le digo que ganas y yo necesito que, si usted me autoriza, si yo tengo que mediar con la otra persona, yo también me encantaría saber cuál es la postura de la otra persona. Pero eso es conversable entre las partes, ¿ok? Luego, determinar la tipología. Ya les voy a mostrar justamente lo que calza en el tema que estamos hablando hoy día y nos convoca de violencia sexual, pero hay reglamentación universitaria, hostilidad, etcétera. Yo categorizo más o menos el caso y lo voy canalizando por donde corresponda. Yo hago como buena enfermera un plan de intervención. Yo creo que es muy importante que uno tenga la claridad cómo ir, cómo partir. Yo respondo
respondo cada vez que me llega una situación, ya sea telefónica, ya sea por correo, respondo de inmediato. ¿Pero qué respondo? Respondo, acuso recibo de su situación y le trataré de contestar a la brevedad. Pero yo primero tengo que hacerme la idea de cuál es la situación, hago preguntas después, la vía que corresponda, en forma personal, por correo, hago preguntas para estar mucho más clara en este plan de intervención. Y hay algunos pasos a seguir entonces. Una situación en que desencadena es una orientación. La persona que llega a mí se puede llevar, ¿cierto?, mi consejo. Yo trato de estos 40 y más años en la universidad, para mí han sido súper importantes, porque de alguna manera uno tiene la visión de una universidad que ha ido evolucionando a través de los años y que uno se ha puesto también en este momento, como está la universidad. Por lo tanto, esa orientación yo se la puedo dar en base a mi experiencia y a mi observación actual. Por otro lado, hay personas que requieren o me piden una intervención directa. Ahí sin duda, para mí ha sido vital el trabajo con autoridades, pero también trabajo con las distintas unidades, la Secretaría General, la UBS, la Dirección de Personas, las facultades, las escuelas. O sea, yo quiero dar públicamente las gracias porque creo que, también lo decía Cristina, también lo decía Carolina, que cuando uno trabaja en conjunto, la situación se puede visualizar desde muchas más perspectivas y hay mucho más amplitud en lo que uno puede ayudar a las personas. Y eso es importante. Y hay otra situación, ¿cierto? Cuando hay una transgresión a los principios fundamentales, como decía Cristina Fernández, ¿cierto? Nuestra secretaria general, en ese contexto uno tiene que recomendar que haya una denuncia o en dirección de persona o también en secretaría. Y en ese sentido también, muchas veces uno puede tener una duda, hasta qué punto es una situación a denuncia o no lo es, y también el conversar con las distintas instancias, a uno esto le ayuda y le orienta. Y yo estoy tratando, ¿cierto?, también de hacer una evaluación, un seguimiento, a veces pasa el tiempo, sobre todo cuando uno le dio la orientación a la persona, en qué terminó, lo logró solucionar, qué bueno. Me ha tocado casos que después de un tiempo uno dice, qué bueno, lo solucionó. Y ya voy terminando, lo estoy haciendo un poquito más rápido. Súper importante lo que yo les decía, cuando la persona llega a mí, ¿cierto?, hizo las gestiones directas, las hizo, no las hizo, mi recomendación es que si no las hizo, por favor acuda a la fuente, lo que yo les planteaba hace un ratito. Lo otro, también este trabajo conjunto, porque da la perspectiva, ya me adelanté, pero el trabajo conjunto porque da esta mirada desde varias perspectivas, las direcciones, las unidades académicas, estar alineado, yo creo que eso también es vital, y encontrar los pasos a seguir manteniendo la confidencialidad. Ese era el cuadrito resumen de lo que yo les había dicho hace un rato atrás. Entonces, aquí ya estamos en el contexto exacto, ¿cierto?, del tema que nos convoca, que tiene que ver con la violencia sexual. Entonces, decir que siempre hemos trabajado en coordinación, yo creo tener poquitos casos que me han llegado en este contexto, pero los casos que han llegado en este ámbito siempre los hemos visto con el consentimiento de la persona en cuestión, con la unidad, la UBS, y dentro de mi tipología, ¿cierto?, de hostilidad que yo les mencionaba, hay dos elementos, ¿cierto?, que se han mencionado hoy día, que tienen que ver con el acoso sexual y el abuso de poder, donde en el abuso de poder también puede emerger, ¿cierto?, el acoso sexual. Entonces, desde mi tipología ombud, aquí caería, digamos, el tema de tener que derivar o trabajar en conjunto con las entidades correspondientes. Y lo más importante en este sentido, el ombud, la ombud acoge, ¿ya? Acoge a la persona, pero sí tengo que derivarla, ¿ya? Y eso es importante. Y por último, ya terminando, ¿cuándo ombud deja de actuar? Ombud deja de actuar cuando ya se ha iniciado en Secretaría General o en dirección de las personas un proceso, ¿cierto? Cuando ya este proceso se inició, lamentablemente o buenamente, Ombud da un paso atrás. Y
en el caso cierto en que haya una infracción a los estatutos, a los reglamentos, y que ya haya justamente el inicio de un proceso de investigación. Y o cuando exista un conflicto de interés o de mis funciones que me impidan actuar con imparcialidad. ¿Ya? ¿Cómo pueden recurrir o llegar a la Ombud? Directamente, yo estoy en el tercer piso, al ladito de la UBS, somos muy vecinas, al lado en el MIDE, tercer piso, serán siempre bienvenidos, bienvenidas. Hay 3 teléfonos donde ustedes nos pueden ubicar, y yo tengo un teléfono celular que también dejé abierto, es 24/7, lo tengo yo, donde también me pueden llamar para lo que crean ustedes que es pertinente, y escribiendo también a ombud.uc.cl, donde me llega directamente un correo a mí, y prontamente vamos a tener en nuestra modificación de la página web un formulario, porque yo dije, como tiene secretaría, me encantaría tener un formulario también en esta reestructuración de la página web. Eso, espero no haber sido muy, muy latera. No, para nada. Muchas gracias, Patricia. En realidad, cada una de las perspectivas y toda la información que nos han compartido es muy interesante, dan ganas de seguir escuchando bueno, probablemente surgen muchas preguntas. Ojalá tuviéramos más espacio, pero podemos pensar en próximas instancias. Super. No tiene que ser la última, solo es la primera. Les quiero agradecer a cada una, y le voy a dar el pase a Carlos, que nos va a ayudar con las preguntas que hemos estado recibiendo. Nos quedan algunos minutos, no muchos, pero vamos a tratar de abordar las preguntas que hay. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Liliana. Gracias a todas las expositoras por este espacio muy informativo. Vamos a leer algunas preguntas. Les recuerdo que personas, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por escrito a través del chat, ya que estamos en modo seminario. Quedan 8 minutitos, pero vamos a aprovechar el módulo. Y una de las preguntas fue, y leo la respuesta porque es muy interesante, preguntan si los casos de violencia sexual tienen que pasar en el contexto universitario para que la unidad pueda ayudar, referido a la unidad de violencia sexual, y la respuesta es que no, que recibimos en la unidad a cualquier persona de la comunidad universitaria que haya sufrido una situación de violencia sexual, independiente de con quién y cuándo haya ocurrido, para que tengan también esa información en consideración. Hay una segunda pregunta que no sé si la leyeron las panelistas también, que tiene que ver si existen casos en que se pueda sugerir no denunciar. Una pregunta hecha por el profesor Hay. Y la otra pregunta es si, considerando que hay varias entidades de la universidad participando en este tema desde distintos espacios y funciones, ¿cuál es la entidad o persona encargada de intermediar entre la víctima y esta red, y conectarla con las distintas instancias desde el principio hasta el final del caso? Perdón, aquí el profesor Andrés Haye me está corrigiendo, me dice que no es exactamente lo que le estaba preguntando. Mientras, quizás sí pueden responder la pregunta. Carlos, sí, lo que preguntaba Andrés es si acaso en la unidad de violencia sexual nosotros habríamos recomendado no denunciar. Y la verdad es que la unidad no hace recomendaciones al respecto, acompaña el proceso de decisión de la víctima, el denunciar o el no denunciar. Y si se tratase de una situación que es un poco a la que él se refiere, ¿no? Con caracteres delictivos, nosotros lo derivamos a la unidad de apoyo jurídico. Y es en ese espacio donde se estudia si tiene validez jurídica la situación o no, y en ese caso se decide junto con la persona el tema de la denuncia. Pero no es rol de la unidad de violencia sexual sugerir, sino más bien acompañar esa toma de decisiones, que es una decisión autónoma. Perfecto. Quizá yo complementar también, cuando las personas llegan a mí, yo puedo aconsejar, pero yo tampoco puedo obligar. O sea, es la persona quien definitivamente toma la decisión. Creo que eso es muy importante. Carlos. Sí. Sí, respecto de la consulta de qué entidad central es la encargada de vincular a la víctima con todas estas unidades de apoyo, la verdad que
la unidad de prevención y apoyo es como la central cuando tenemos una víctima de violencia, pero quién empieza primero, la verdad que depende un poco de los tiempos y de quién recibió el conocimiento del hecho primero. ¿Ah? Si fue la unidad académica, es la unidad académica, o la decana o la persona encargada la que va a decir, contáctese con la unidad de víctimas, vaya a Secretaría General. Entonces, no hay como por estructura primero y de ahí parte todo, sino que tiene mucho que ver dónde la persona o la víctima se dirija primero. Perfecto, secretaria general. También hay una última pregunta, es sobre si hay algún criterio para determinar cuándo es expulsión de una persona que produjo una situación de violencia sexual o que la medida sea inhabilidad temporal, si hay algún tipo de criterios para eso. La verdad que los criterios pasan, más que por criterios para decir esto es expulsión o no, es un análisis de los hechos, de la gravedad del hecho que ocurre. ¿Ah? Si estamos en una situación de abuso sexual con tocaciones, es una situación gravísima. Ya si es una violación estamos frente a un delito, por lo tanto pasamos a otra etapa y probablemente si nosotros tenemos antecedentes de que esa violación se cometió, esa persona va a ser expulsada. Pero si estamos frente a un comentario que fue aislado, un WhatsApp, la verdad que la graduación va respecto más del análisis de cómo sucedieron los hechos y cuál es el hecho que ocurrió, más que como estructuras como predeterminadas de análisis. Tiene mucho que ver con la realidad de los hechos, la víctima, el contexto, un poco. Cada caso, Carlos, y a las personas que nos escuchan, es individual para los efectos del análisis que hace la Secretaría General. Por supuesto que tenemos, así como para sacarlo de la violencia sexual, integridad académica. Hay un análisis de si es un control o un examen final, como que los tenemos de alguna manera, cierto, agrupados, pero en el caso de violencia sexual, que son casos tan sensibles, la verdad que cada caso es súper particular. Muchas gracias por la respuesta. Y queríamos pedirle a Claudia Giacomo si puede escribir su pregunta, perdón, en el chat, porque tenía una pregunta, tenía la mano levantada. Aprovechando que nos quedan 3 minutitos para ser fieles a este módulo, que esperamos que también a nivel de Facultad de Ciencias Sociales sea una instancia para poder reunirnos en torno a diferentes temas. Claudia Giacomo pregunta, primero dice muchas gracias por la exposición y pregunta si existe alguna infografía con todo este proceso para difundir. La Carola podría... Entiendo yo, Carola, no se me puede equivocar, que no hay una infografía que contemple todos los procesos. La verdad que la Patricia tiene muy buena infografía, la Carola también. Secretaría General no tiene infografía, nosotros actuamos en un sentido como la investigación, la verdad que el carácter es súper confidencial. Tenemos publicado en nuestra página, sí, la estructura del proceso, los pasos a seguir, tenemos algunas estadísticas respecto al proceso y sanciones, si alguien lo quiere consultar, pero no sé, la Carola si quiere agregar algo más, perdona. Y aprovechar de contarles que prontamente vamos a inaugurar nuestra página web. Tenemos la página web, la vamos a actualizar y ahí la Alejandra ha estado trabajando en infografías para cada protocolo. Es decir, que cada situación tiene un camino distinto y eso va a quedar muy clarito próximamente en la página web. Sí, yo agregar que yo tengo infografía, yo se las puedo hacer llegar para que la tengan, digamos, con todos estos procesos que yo mostré y que prontamente también mi página web va a estar con esta secuencia de infografía. Así que si me la piden, yo no tengo ningún problema en mandársela. Muchas gracias. Ahí entonces están las vías, contactarse vía correo con la Ombuds y también con la Unidad de Violencia Sexual, que pronto va a tener ambas van a tener pronto un nuevo sitio actualizado. Y bien, son muy modernas ellas, son muy modernas. Muy modernas, sí. Aprovechando, bueno, en realidad no, queda 1 minuto y probablemente son segundos solamente. Quiero aprovechar de agradecer a todas las expositoras también por la información, a todos los asistentes y las asistentes por las preguntas y poder formar parte de este módulo de facultad que, como señalé, la intención es que podamos ir periódicamente utilizando este módulo para encontrarnos sobre diferentes temas que nos importan como comunidad. Y le doy una
Le doy la palabra también a la decana para que dé las últimas palabras. ¿Sí? Bueno, gracias Carlos. Mis últimas palabras son agradecerles a nuestras 4 expositoras. Esto es muy importante, esta información. Creo que la vamos además a seguir elaborando y trabajando internamente, y seguro que vamos a recurrir a ustedes en distintas instancias como para profundizar algunos temas. Pero muchas gracias por poner en común este conocimiento y cómo funcionan cada una de las instancias. Felices, pues. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que estén muy bien. Sí, Gracias. muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a Adiós. ustedes. Hasta luego, linda tarde. Que estén bien. Chao. Chao.